Reciban saludos y bendiciones por parte del Ministerio de la Roca, la palabra revelada. Hoy te declaramos como la Sagrada Escritura así lo dice. Bendecido con toda bendición espiritual, en Efesios 1, 3 y 4. Sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, en Efesios 2, del 6 al 8. Con mayor espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento bendito de nuestro Señor Jesucristo, en Efesios 1, 17, 18. Ahora bien, Primera de Pedro 4, 10 dice, si alguno va a ministrar a otro, hágalo conforme a los dones que ha recibido. De esta manera yo, con mucha humildad, sin perder mi identidad de rey, porque así fui constituido por Cristo desde la cruz, de esta manera yo voy a alumbrar, a bendecir y a fortalecer con el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No vine a leer un sermón, no vine a leer un estudio de teología de religiones, vine a darte lo que el Espíritu Santo en este momento me da para compartirlo contigo, para una bendición tuya y de tu familia. Bien, la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, después de la muerte y resurrección de Cristo, quedó empoderada para vivir y para reinar en un nuevo orden espiritual en victoria establecida. Es por eso que la iglesia de Jesucristo hoy en día tiene el poder de la plenitud de Cristo en Efesios 1, 23 y 24. Tiene el poder de la autoridad de Dios en Mateo 28, 18 y Efesios 1, 22. Tiene el poder de la santidad de Cristo Jesús, lo dice Apocalipsis 4, 8, Isaías 6, 3 y Hebreos 12, 14. Tiene el poder de la obediencia de Jesús en Hebreos 5, 8. Tiene el poder de la sanidad del Cristo de la gloria, como lo decía la profecía en Isaías 53, versículo 4 y versículo 5, que por la llaga, una sola llaga, por la llaga de Cristo en la cruz, nosotros tenemos derecho a vivir en sanidad divina y permanente, y también establecido en Jeremías 33, 6 y como dice tercera de Juan 1, 2. También la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, 17 y Juan 11, 43, así lo dice. Tiene el poder de la sabiduría de Dios. Sabiduría que estaba oculta y predestinada para estos tiempos y para nuestra gloria, lo establece 1 Corintios 2, 6 y 7. También tiene el poder de la prosperidad económica. Por supuesto que sí, pero hay que caminar, como dice la palabra en Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá, o sea, por el poder de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, porque Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra bendita de Dios. La iglesia gloriosa de Cristo tiene el poder de la prosperidad económica, porque Filipenses 4:19 dice que Dios suplirá todo lo que nos hace falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. En 2 de Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder. Y en Efesios 2:10 dice el apóstol Pablo, nosotros caminamos en obras preparadas de antemano para alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo hoy en día tiene el poder para alcanzar las riquezas del pleno conocimiento de Cristo en Colosenses 2:2. Tiene el poder para entender los misterios escondidos de Dios hoy en día en Cristo Jesús, para que su iglesia continúe de gloria en gloria y de poder en poder en Colosenses 2:3. Tiene el poder
para ser llena del conocimiento de su voluntad con inteligencia espiritual, como lo afirma Colosenses 1:9. Tiene el poder para ser depósito de la palabra de Dios, para ser retenedora del poder de la palabra. En Tito 1:9 lo dice. Por eso Hebreos 10:16 dice que Dios escribiría su palabra viva y eficaz en el espíritu de nuestras mentes, como lo dice Hebreos 10:16, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene el poder para que reciba la sobreabundancia espiritual y la sobreabundancia económica financiera. Lo dice Deuteronomio 28:11 y 2 de Corintios 7:4. Ahora bien, el reinar en vida, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:17, es un derecho adquirido para cada piedra viva de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo las compró en la cruz con sangre derramada y cuerpo partido, como lo dice 1 de Corintios 6:20. Fue Cristo quien anuló el acta de los decretos que había en contra de la iglesia, en contra de las piedras vivas, y también despojó de toda autoridad y de todo poder a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos de una vez y para siempre, en el cumplimiento de Efesios 6:12 y Colosenses 2:14 y 15. Ahora, la revelación de esta noche, la segunda parte, el reino de mi espíritu. Bueno, yo no sé acerca del tuyo, pero el reino de mi espíritu está listo y empoderado para el año 2021. En Proverbios 20:27, con ojos alumbrados, la revelación de Dios dice, en Proverbios 20:27, ahí aparece el reino de tu espíritu con poder. Y número 2, el reino de tu carne. El reino de tu carne es el reino de tu mente, carne, hombre. El que se opone siempre a la voluntad de Dios. El que se opone siempre a la voluntad del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, 1 de Corintios 2:14 dice que el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Es en la mente del hombre carne que tiene los apetitos, como dice Gálatas 5:19, 20:21, de adulterio, fornicaciones, envidia, contienda, pleito, celo, odio, etc. En Proverbios 20:27 dice la revelación, dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahí tenemos el primer reino, el reino de tu espíritu. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y número 2, habla del reino de tu carne, porque sigue diciendo en Proverbios 20:27, la cual, la lámpara, el cual, el reino de tu espíritu, la cual escudriña. Ya ahí tenemos la misión, el llamado, la predestinación de la lámpara de Dios, del reino de tu espíritu. Tiene una predestinación que cumplir y es de alumbrar, de empoderar, de fortalecer, de bendecir, de aconsejar, de cambiar, de restaurar, de transformar al hombre carnal, porque dice la cual, la lámpara de Dios, la lámpara de Jehová, escudriña lo profundo del corazón. Pero la palabra corazón es un órgano que bombea sangre. La palabra corazón en griego significa cardía,
que significa mente, quiere decir la cual escudriña lo profundo de la mente del hombre. Entonces, en Proverbios 20:27, dice la revelación, habla del primer reino, el reino de tu espíritu, y número 2, habla del reino de tu carne. Comencemos, número 1. El reino de tu espíritu no tiene religión aquí en la tierra, pues pertenece al reino espiritual de Dios. Por eso es que tu espíritu hecho a la imagen y semejanza de Dios ama a Dios y las cosas de Dios con toda su fuerza, con todo su espíritu, con todo su ser. Así lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:37. El reino de tu espíritu hecho a la imagen y semejanza de Dios no tiene religión, tampoco tiene membresía. Tu espíritu, el reino de tu espíritu, no tiene membresía aquí en la tierra, porque Filipenses 3:20 dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, en el reino de Dios. No tiene religión, no tiene membresía. El espíritu de tu reino no tiene dueño, porque el dueño es quien lo creó a la imagen y semejanza de él. En Génesis 1:26 y 27, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios no es carne. Dios es espíritu y anda buscando adoradores, alabadores que le adoren en espíritu y con la verdad, que es el poder de la palabra. Porque en Juan 17:17, Señor, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El reino de tu espíritu no tiene dueño. El reino de tu espíritu tampoco no tiene cobertura aquí en la tierra. Ningún hombre puede darle la cobertura al reino de tu espíritu, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que Isaías 30, versículo 1 dice, se han apartado de mi espíritu mis hijos, buscando cubierta para cubrirse, pero cubierta de hombre, añadiendo pecado a pecado. Por eso es que el reino de tu espíritu, la única cobertura que recibe es la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de la única manera de bendecir, de darle cobertura al reino de tu espíritu, es con el poder de la palabra viva de Cristo. Es con el Zoe de Dios. Esa palabra que penetra, que viaja, alumbra, fortalece, levanta, empodera al reino de tu espíritu. Ahora, si hay un siervo y una sierva de Dios, que hay miles en todas las naciones, que está empoderado con la palabra viva y eficaz, que sabe perfectamente con ojos alumbrados que fuimos predestinados para reinar en un pacto renovado, porque así decía la profecía de Jeremías 31, versículos 31, 32 y 33. El siervo y la sierva que sabe que nacimos y que fuimos elegidos por presciencia de Dios, como dice primera de Pedro 1:2, para nacer y para reinar en un pacto renovado. Él sí puede darte la cobertura, porque Dios le da la cobertura a él o a ella, pero tiene que ser únicamente a través del poder de la palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento de Hebreos 4:12, que dice el Señor, mi palabra es viva y eficaz. Dice que viaja y que penetra hasta separar el alma, el espíritu, los tuétanos y la conyuntura. Ahí sí te bendicen y fortalecen y empoderan
el reino de tu espíritu. Ahora bien, el reino de tu espíritu tiene el sello de bendecido con toda bendición espiritual en Efesios 1, 3 y 4. Tiene el sello de sentado en lugares celestiales en Efesios 2, del 6 al 8. Tiene el sello de que fuiste resucitado juntamente con Cristo en la cruz espiritualmente. Así lo dice Efesios 2, del 6 al 8. Lo siento mucho. Tiene el sello de Romanos 8, 16. Porque el Espíritu Santo da testimonio al reino de tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Tiene el sello de que como hijo de Dios fuiste justificado por la obediencia de Cristo al Padre en Romanos 5, 19. Tiene el sello de que tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios 2, 16. Tiene el sello de que tenemos el poder para reinar en vida y por los siglos de los siglos en Romanos 5, 17. Tiene el sello de que nosotros somos más que vencedores en Romanos 8, 37. Tiene el sello de que somos poderosos en Cristo Jesús en Filipenses 4, 13. Tiene el sello de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo en Romanos 8, 16. Tiene el sello de que somos herederos de este mundo en Romanos 4, 13. Bendecido Boitano, eso es bastante bueno. Ese es el sello que Cristo ha puesto en nuestra vida. Lo que pasa es que el reino de tu espíritu tiene que despertar. Despiértate tú que duermes entre los muertos, que no estás muerto, estás vivo porque Cristo vive en tu vida, en el reino de tu espíritu. Tiene el sello de que fuiste y eres conocido por Dios, llamado por Dios, predestinado por Dios, justificado por Dios y glorificado por Dios en Romanos 8, 29 y 30. Tiene el sello de que todas las cosas te ayudan a bien para alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en Romanos 8, 28. Tiene el sello a pesar de los errores. Bueno, me dijo un pastor, pero es que yo cometí un error. Mira, tu error te convierte en el mensajero de Cristo. Porque Proverbios 24, 16, el justo cae 7 veces, se levanta, mas nunca más. Tiene el sello de poderosos en Cristo. Tiene el sello de que todo lo que nos ha sucedido es para el progreso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el reino de nuestros espíritus. Tiene el sello de que vamos de triunfo en triunfo, siendo el olor de su conocimiento en 2 Corintios 2:14. Tiene el sello de que Cristo, de que Dios nos da la victoria siempre en Cristo Jesús en 1 Corintios 15, 57. Tiene el sello de que Jehová está como poderoso gigante sobre nuestras vidas en Jeremías 20:11. Tiene el sello que pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán, porque Dios siempre estará con nosotros en Jeremías 1:19. Tiene el sello de que ninguna arma forjada prosperará en contra del reino de nuestros espíritus, hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso es que ninguna arma forjada prosperará en contra nuestra, así lo dice Isaías 54, 17 y 1 Juan 4, 4. Tiene el sello de que son más los que están con nosotros que los que están con ellos en 2 Reyes 6, 16. Tiene el sello
que nuestros enemigos caerán a filo de espada. Todo el tiempo, en Salmo 63, 10, tienen el sello de estar quieto cuando hay que estar quieto, para ver la salvación de Jehová en Cristo Jesús. En Salmo 46, 10, tiene el sello de que si alguien te perturba, ya está bajo la sentencia de Dios. En Gálatas 5:10, tiene el sello que si alguien te atribula, será atribulado por Dios. Así lo dice, según el Tesalonicenses 1:6, tiene el sello que si alguien trata de hacerte mal, Dios le paga conforme a sus hechos. En 2 de Timoteo 4:14, tiene el sello de vivir y de reinar en poder, en amor y en dominio propio, en un equilibrio perfecto. En 2 de Timoteo 1:7, tiene el sello de que es una piedra viva y no muerta, porque Dios es Dios de vivo y no es Dios de muerto. Lo dice 1 de Pedro 2:5 y Mateo 22:32. Tiene el sello de que somos nación santa, pueblo adquirido, congregación de los primogénitos que están o estamos inscritos en los cielos, los espíritus justos hechos perfectos con una sola ofrenda. Así lo establece 1 de Pedro 2:5, Hebreos 12:23. Tiene el sello de que fuimos elegidos por presciencia de Dios. Así lo dice 1 de Pedro 1:2. Tiene el sello de que fuimos escogidos para salvación eterna. En 2 de Tesalonicenses 2:13. Tiene el sello de que somos templo del Espíritu Santo. En 1 de Corintios 3:16. Tiene el sello que somos el templo del Dios viviente. En 2 de Corintios 6:16. Tiene el sello de que somos reyes y reina. En Apocalipsis 1:6, 5, 10, tiene el sello de que somos los embajadores del reino de Dios sobre la faz de la tierra. En 2 de Corintios 5:20, tiene el sello de que somos la justicia de Dios sobre la faz de la tierra. En 2 de Corintios 5:20. Y aquí hay un llamado a muchos que se llaman predicadores, líderes, pastores, sacerdotes, corruptos, que apoyan la injusticia sobre los pueblos. Tiene el sello de que somos llama de fuego del Espíritu Santo en Hebreos 1:7. Tiene el sello que gozamos de una salvación perpetua en Hebreos 7:25. Tiene el sello. El reino de tu espíritu tiene el sello de poderosos. Tiene el sello de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tiene el sello de que fuimos comprados con sangre derramada y cuerpo partido en la cruz. En 1 Corintios 6:20. Tiene el sello que nuestro conocimiento es un conocimiento de vida, porque es la ciencia del tercer cielo de Dios. En 1 de Timoteo 6:20 y 21. Tiene el sello de que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Tiene el sello de que fuimos justificados, redimidos y santificados. En 1 de Corintios 1:30. Tiene el sello de que seríamos y que somos
los entendidos que resplandeceríamos en estos tiempos como resplandece el firmamento de Dios en Daniel 12:3. Tiene el sello de que somos hijos de Dios en Juan 1:12. Tiene el sello de que somos dioses con minúscula, eso sí, no con mayúscula. Y por eso te doy el fundamento. Tiene el sello de que somos dioses con minúscula. En Salmo 82, versículo 1 y versículo 6. En Éxodo 7:14. Y en el capítulo 10 de Juan 10, 34 y 35. Porque somos hijos de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tiene el sello de que fuimos redimidos de toda maldición en Gálatas 3:13. Tiene el sello de que somos una nueva creación en Génesis 6:15. Ahí no habla de unas nuevas generaciones. Eso pertenece al reino de la carne. Que mi papá era predicador, que mi abuelo era el pastor, que ahora no. Habla de una nueva creación, el reino de tu espíritu en Gálatas 6:15. Tiene el sello de que somos instrumentos de restauración con espíritu de mansedumbre, Hechos 9:15 y Gálatas 6:1 y 2.